Hace muchos años, la selva peruana estaba bajo el mando de narcotraficantes que se dedicaban a sembrar coca, un negocio altamente rentable. La hoja de coca era utilizada para producir droga y luego distribuirla. Helicópteros y avionetas aterrizaban constantemente para comprar la mercancía, alimentando una economía clandestina. La mayoría de los habitantes de la selva se dedicaban a esta actividad, ya que les generaba grandes sumas de dinero, convirtiéndose en su principal medio de subsistencia en una comunidad de la sierra, donde la mayoría de los habitantes eran campesinos. Muchos de ellos enfrentaban dificultades para comprar útiles escolares para sus hijos cada año. Ante esta situación, sus hijos adolescentes decidían viajar a la selva durante las vacaciones y trabajar para los narcotraficantes. Al regresar a su lugar de origen, lo hacían con grandes sumas de dinero, presumiendo sus nuevas ropas y uniformes escolares. Caminaban por las calles con modernos equipos de sonido y entraban a los bares a beber licor, exhibiendo su riqueza recién adquirida. Los profesores de los colegios se asombraban al ver que aquellos alumnos ganaban en sus trabajos de vacaciones el doble del sueldo que ellos percibían. Durante el transcurso de los viajes de los adolescentes a la selva, uno de ellos tuvo una experiencia trágica. Los narcotraficantes obligaron al joven a llevar droga en un bote hacia la selva de Brasil. Sin imaginar el peligro en el que se había metido, continuó con su viaje. Al cruzar la frontera de Brasil, fue capturado por los soldados del ejército brasileño y llevado a prisión, donde fue sentenciado a 20 años. En esos años, aún no había llegado el celular o teléfono a aquella comunidad aislada de la ciudad. La madre de aquel adolescente sufría por su hijo mayor. Pasaron meses y su hijo no retornaba a sus clases en el colegio. Con el paso de los años, la madre lloraba desconsoladamente sin saber qué había sucedido con él. Los rumores se esparcieron en la comunidad. Algunos decían que había sido asesinado por narcotraficantes, mientras que otros suponían que había caído en manos de terroristas. Mientras tanto, los amigos de su hijo en la selva seguían trabajando para los narcotraficantes, algunos viviendo en lujosas casas, con autos caros y rodeados de dinero. La madre, con el paso de los años, se resignó a no saber el destino de su hijo. Tras 20 años, ya anciana, su hijo regresó inesperadamente, dejando a toda la comunidad sorprendida y conmocionada por su regreso. Los terroristas se habían aliado con los narcotraficantes de cocaína, tornando la selva en un problema de seguridad. La región se convirtió en un refugio para actividades ilícitas, donde la violencia y el miedo se apoderaron de sus habitantes. La falta de oportunidades, el control del negocio de la coca y la indiferencia del gobierno permitieron que la violencia y la explotación se adueñaran de la región, afectando a las comunidades y dejando a los campesinos atrapados entre la pobreza y las fuerzas del crimen. La hoja de la coca crecía rápido y podía ser cosechada hasta 4 veces al año, funcionando como una moneda para el pago de mano de obra, mientras generaba ingresos alternativos para los cultivos de café y cacao. Si bien parte de la hoja de coca era masticada por su efecto estimulante o bebida en té, como lo había sido por siglos, expertos consideraban que hasta el 90% de la misma era refinada en cocaína. El surgimiento histórico del narcotráfico en el Perú se remonta a la década de 1980. El narcotráfico en el Perú ha sido alimentado por una serie de factores, incluyendo la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la corrupción. Por consiguiente, a diferencia de otros países, el narcotráfico en el Perú ha estado profundamente ligado a la realidad social y política de sus comunidades. Otra de las causas principales ha sido la falta de presencia y control del Estado. La selva peruana es una zona extensa y de difícil acceso, lo que dificulta que el Estado ejerza su autoridad y brinde servicios básicos a la población. Esta ausencia de control generó un vacío de poder que fue rápidamente aprovechado por grupos criminales, quienes ofrecían dinero, trabajo y protección a los pobladores a cambio de su colaboración y silencio. El desarrollo de la producción de la hoja de coca se produjo principalmente en zonas empobrecidas, donde no existían conexiones con los mercados más productivos del país, dejando a los agricultores a merced de los narcotraficantes. Muchos de los habitantes de la selva vivían en condiciones de pobreza e marginación debido a la falta de presencia del Estado. La selva peruana presentaba un índice de pobreza del 7.77%, con 9 regiones en niveles altos de pobreza después de la sierra, sin acceso a derechos básicos como educación, salud y justicia. Las comunidades indígenas y poblaciones en extrema pobreza, especialmente en las zonas más alejadas, eran altamente vulnerables. Esto los hacía propensos al reclutamiento o coacción por parte de los narcotraficantes, quienes les prometían mejorar su calidad de vida a través del cultivo de coca o su participación en actividades ilícitas. El Perú fue uno de los principales productores de cocaína en el mundo, con una producción estimada de 346 toneladas.
La mayor parte de esta droga estaba destinada al mercado internacional, lo que generaba un gran incentivo económico para los narcotraficantes, quienes veían en este negocio una oportunidad altamente rentable. La producción y tráfico de cocaína permitían generar grandes ganancias en poco tiempo, facilitando una vida lujosa sin depender de otros medios de trabajo. Por ello, los narcotraficantes buscaban expandir sus operaciones y aumentar sus ganancias en la selva peruana, consolidando su control sobre la región. La corrupción no era ajena al Estado peruano. En su momento, un presidente y otras altas autoridades recibieron dinero ilícito del narcotráfico. A través de sobornos, extorsiones y amenazas, los narcotraficantes lograban obtener protección, impunidad y la complicidad de autoridades políticas, judiciales, policiales y militares. Esto les permitía operar con mayor facilidad y seguridad en la selva peruana, asegurando el crecimiento de sus actividades ilícitas sin temor a represalias. Las vinculaciones del narcotráfico con la corrupción en las altas esferas del Estado han sido una constante en el Perú desde que el fenómeno de las drogas internacionales empezó a desarrollarse con fuerza en la década de 1980. Para asegurar la producción, comercialización y exportación de la cocaína a los mercados internacionales, los narcotraficantes contaban con la colaboración de algunos miembros de las fuerzas del orden, lo que les permitía operar con mayor impunidad y expandir su influencia en diversas regiones del país. Los años en que el terrorismo organizado y liderado por un hombre se convirtió en protagonista fueron, sin duda, los más tenebrosos que vivió el país. Muchas personas sufrieron la pérdida de sus seres queridos, víctimas de asesinatos brutales. Estos momentos de angustia no solo se vivieron en la ciudad de Lima, donde se usaban coches bomba para generar miedo en la población y el gobierno, sino que también afectaron diversas partes del Perú, con una violencia aún mayor en la zona de la sierra. Este cabecilla, quien lideraba el terrorismo, fue un maestro de Derecho y Filosofía en una universidad, y dirigió masacres de gran magnitud. Poseía una gran inteligencia que, durante varios años, le permitió evadir la captura. Sin embargo, un trabajo conjunto por parte del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Nacional contra el Terrorismo permitió descubrir todos sus escondites. Finalmente, fue capturado y llevado a prisión, donde fue condenado a cadena perpetua. El Perú erradicó manualmente más de 25.000 de hojas de coca sembradas ilegalmente en un remoto valle donde operaban narcotraficantes y terroristas. Se trataba de miles de hectáreas de cultivos de coca plantados por mafias del narcotráfico, quienes utilizaban la región para la producción y distribución de cocaína a gran escala. El gobierno peruano afirmó que, por primera vez en la historia de la lucha contra las drogas, se logró ingresar a una remota franja de la selva donde operaba un grupo armado de terroristas, logrando reducir los cultivos ilícitos de hoja de coca. Las autoridades identificaron que en toda la región existían 46 pistas clandestinas de aterrizaje utilizadas por el narcotráfico, de las cuales 13 se encontraban en territorio indígena. En una comunidad ubicada en la sierra peruana vivían personas de clase media, algunos de ellos profesores de escuelas y colegios. Tenían sus casas, terrenos de cultivo y vivían felices, organizando siempre las fiestas del pueblo. Algunas de esas familias eran músicos y cantantes, contribuyendo con su talento a la cultura local. Sin embargo, todo cambió con la llegada del terrorismo. Los terroristas llegaban armados y, cuando aún estaban en camino cerca del pueblo, algunos niños corrían a avisar a las personas para que pudieran huir. Aquellas personas escapaban y, en muchas ocasiones, dormían en cuevas para protegerse. A veces, los terroristas llegaban de sorpresa cuando los alumnos y los profesores estaban en la escuela, sembrando el miedo y el caos en la comunidad. Los terroristas tomaban como rehenes a todos los maestros y alumnos en el parque del pueblo. Obligaban a los maestros a colocar la bandera del grupo terrorista y a cantar su himno. Los rehenes permanecían todo el día en el parque, sufriendo hambre y frío, sometidos al terror de sus captores. Uno de los terroristas estaba de cumpleaños y obligó a los maestros y alumnos a organizar una fiesta en la plaza. Exigieron que los músicos del pueblo trajeran sus instrumentos y organizaran la celebración. Los únicos músicos en la comunidad eran los hijos de los profesores, quienes, con temor, organizaron la fiesta. Así, toda la comunidad pasó la noche bailando y bebiendo, forzada a festejar bajo la amenaza de los terroristas. En otra ocasión, los terroristas capturaron a un hombre con antecedentes y planearon ejecutarlo en la plaza del pueblo como advertencia para los demás habitantes. En el camino a la plaza, el hombre iba con las manos atadas, pero su sobrina, que lo acompañaba, suplicó a los terroristas que lo liberaran. Les aseguró que su tío no intentaría escapar y que no era necesario mantenerlo atado. Con desconfianza, los terroristas accedieron a la petición, permitiéndole caminar libremente hacia su destino. Sin embargo,
En un descuido, la muchacha ayudó a su tío a escapar. Enfurecidos, los terroristas la capturaron, atándole las manos y llevándola a la plaza para ejecutarla en su lugar. A raíz del trauma vivido, muchos niños y familias de clase media en la comunidad decidieron abandonar sus hogares y huir a la ciudad de Lima, Perú, con la esperanza de encontrar seguridad y un nuevo comienzo. Finalmente, aquel pueblo quedó habitado solo por campesinos. Las personas de clase media, temerosas por la violencia, alquilaron o vendieron sus propiedades y se trasladaron a la ciudad en busca de seguridad. Luego de un par de años, el gobierno peruano, al enterarse de lo sucedido, envió al ejército con helicópteros para proteger a la comunidad. Los soldados se establecieron en la zona, y finalmente, la paz regresó para todos. Con el paso del tiempo, las personas que huyeron a la ciudad comenzaron a regresar a su pueblo natal para celebrar las festividades tradicionales. La tranquilidad y la felicidad volvieron a aquel lugar, permitiendo que la comunidad se reuniera nuevamente y recuperara su esencia.